Bienvenidos a Tiempos de Luz y Verdad Radio. Les agradecemos la sintonía de su canal, donde expondremos y daremos a conocer que este tiempo es un tiempo de aceptación y de verdad y de luz para que toda la humanidad conozca que hay salvación en la tierra, donde también tendremos análisis lógico y objetivo de debate en información general y análisis doctrinales. Los comentarios emitidos en este canal son responsabilidad de los anfitriones e invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y hermanos en Cristo? Soy su amigo Jorge Alberto Fernández Vilchis. Aquí estamos en su programa, en su canal de YouTube de Tiempos de Luz y Verdad Radio. Y pues estamos acá desde Tijuana, Baja California, aquí con su hermano presente, Jorge Alberto Fernández Vilchis, que vengo acompañado de un hermano que nos está haciendo la compañía en este canal también, y que pues vamos a platicar un tema importante, pero me gustaría presentar a nuestro hermano primero. Hermano, preséntese a la audiencia, mi hermano. Padre Señor, a todos mis hermanos, me llamo César Nanclares. A todos los que no me conocen, soy César Nanclares. Un saludo a todos los oyentes, a todos los radioescuchas, y en este día traemos un tema muy importante, muy especial. Suplicamos de vuestra atención, y Señor sea que los bendiga. Amén, así es. Mi hermano, ¿desde dónde nos acompaña, hermano César? Pues estamos hablando desde Lompoc, California, en estos lugares por donde está el apóstol de Dios, ¿verdad? Por aquí andamos, hermano. Pues bienvenido, hermano, a su canal de Tiempos de Luz y Verdad Radio. Pues ya saben, mis amigos y hermanos, los que van a ver el video y que van a prestar la suma atención al video de hoy y de este día, pues ya saben, su amigo y hermano Jorge Alberto Fernández Vilchis, acompañado de nuestro hermano César Nanclares, desde California, ¿verdad, hermano? De aquellos lugares de California. Pues vamos a empezar con nuestro tema. El tema de hoy es, hermano, algo que por lo regular se habla mucho entre los religiosos, entre los otros cristianos. El tema es la Biblia, o sea, hablando de la Biblia material. La Biblia es el medio de salvación. Este es el tema de hoy. La Biblia es el medio de salvación. Es lo que vamos a platicar hoy con nuestro hermano César Nanclares. Hermano César. Así es, hermano. Pues como dice usted, ¿verdad? El Señor Jesús puso la Biblia como medio de salvación, como en forma de pregunta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar, hermano, desde el principio de la creación del mundo, ¿verdad? En el principio de la creación, pues el hombre platicaba con Dios. Había una comunión, un conocimiento de aquel ser espíritu que venía a platicar con Adán y Eva. Pero cuando hubo una separación a causa de la desobediencia, del pecado, y fueron expulsados del jardín del Edén, y desde entonces perdió el hombre la comunicación con Dios. Esa relación de amistad que el hombre tenía con Dios. Bueno, pasando las generaciones, al no tener el hombre nada de Dios, el hombre se fue olvidando de Dios. Nuevas generaciones, hermanos, le desconocían por la necesidad del hombre de tener una relación con Dios. Empezaron a elevar su imaginación, creando todo tipo de dioses, ídolos, y entre más pasaba el tiempo, pues el hombre más, cada día más se corrompía, ¿verdad? Así es. Pero ya Dios tenía un plan de salvación, y ya lo tenía todo planeado, desde antes de la fundación del mundo, en su divina presciencia de Dios, su anticipado conocimiento. Empieza Dios a manifestar por medio de bosquejos su plan bendito de salvación, como la historia de Noé, de Abraham, de José, de Moisés, para que las gentes comprendieran por medio de cosas terrenales, y de esta manera introducir las celestiales. Y nuestro hermano Jorge nos puede hacer el favor, hermanos, de leernos en Génesis para empezar, hermanos.
capítulo 40, versículo 1. De Génesis 40. Ok, vamos a leer Génesis 40 para toda la audiencia. Dice así, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Génesis capítulo 40, desde el versículo 1, dice: Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, y el capitán de la guardia encargó de ello a José, y él le servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en esa misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y se arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: yo también soñé que tenía 3 canastillas blancas sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Y al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en manos de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Bueno, ese es el capítulo 40. Vamos a leer ahora el 41. Dijo, ¿verdad? También mi hermano. Así es, hermano. Del capítulo 1 al 40, dice el 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el pardo, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas feas y enjugaron de carne, devorando a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas,
y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas, y de hermosa apariencia, que parecía en el prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas y feas que subían detrás de ellas son 7 años, y las 7 espigas mermadas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que responde a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdelo. Y esté aquella provisión
en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿En quién el Espíritu de Dios? Perdón, vamos a repetirlo. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ok, hermano, Dios le pague. Por ahora vamos a razonar en esto, ¿verdad? Hay varios puntos que debemos de pensar. Dice que Faraón tuvo un sueño por medio de metáforas, o sea, parábolas o cosas materiales, como animales o alguna planta, como las espigas, ¿verdad? Son cosas materiales, pero que tenían un significado, estas cosas, más nadie sabía. Dice que llamó a los sabios, a los más sabios, a los magos, a los entendidos, y nadie pudo descifrar qué era lo que significaba. Entonces, corto razonamiento sobre la historia. Dios tenía esto exclusivo para darle la gloria a José, Así y es. por eso es puesto en un lugar de honra, por haber sido la única fuente que pudo darles la salvación, que fue un pan material, símbolo de lo que vivimos hoy en día. Los profetas que profetizaron de esta gracia a vosotros, ellos no sabían, no tenían muy claro qué significaban estas cosas, y en qué tiempo, y en qué persona. Y se les dijo que no era para ellos. En otra ocasión le preguntan al Señor: ¿restaurarás el reino? Y el Señor les contestó en revelación: no os toca a vosotros saber los tiempos, o sea, el futuro, las sazones, podemos decir como los ingredientes, ¿verdad? Los detalles, la identidad o el nombre quedan reservados o está reservado. Por eso hay tantas creencias tan diferentes con una sola Biblia, porque como los deja en el limbo, deciden ellos sus propias interpretaciones. Así que está reservado, encerrado, con candado, podemos decir sellado o reservado o exclusivo para alguien, ¿verdad? Si vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 9, la Biblia nos da testimonio de un libro que estaba sellado y que nadie lo podía, aquí rápidamente le podemos dar lectura. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, dice así: para la honra y la gloria del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? No que tenían un candado material o estaban sellados que no se podían abrir, sino que el sello era en que estaba encerrado en misterio, que había un significado que no cualquiera lo podía interpretar. Versículo 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, porque tenía 7 inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios
enviados por toda la tierra. Entonces, vemos que aquí Dios también da a conocer que había un libro sellado, cerrado, que no cualquiera lo podía abrir. La Biblia es un ejemplo, ¿por qué? Porque está lleno de metáforas, está lleno de bosquejos. Y no es que solamente era en el Antiguo Testamento, no, también en el Nuevo Testamento los apóstoles también escribieron en misterios, y vemos en Apocalipsis cómo Dios le inspiró al apóstol Juan a escribir de esta manera. Entonces, los profetas, siendo hombres de Dios, investigaron, quisieron saber estas cosas con más exactitud para escribirlas quizás, o para saber, porque ellos eran los que recibían estas profecías reveladas por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quería reservarse, guardar, o preservar, ¿verdad? Sea alguna identidad o alguna profecía. Hermano Jorge, denos un ejemplo de, hermano, de algo que se deba de tener en confidencialmente o en secreto. ¿Algún ejemplo que nos pueda dar? Sí, porque si de manera hablando divina, hermano, nuestro Dios mantenía en secreto ciertas cosas, ¿verdad? Porque todo Él lo manifiesta a su debido tiempo. Imagínese, hermano, de manera material un ejemplo, sería como un banco que sabe que puede ser hurtado o puede ser usurpado, o igual también una receta o una identidad, hermano, o un dinero que pues es reservado para ciertas personas, ¿no? Todo eso se puede reservar, se puede ocultar hasta cierto momento, hasta cierto tiempo, para que después se manifieste, ¿verdad? Como la identidad de alguna persona, se puede mantener en anonimato hasta el momento en que sea indicado, pues ya, ¿verdad? Se da a conocer. O igual, ¿verdad, hermano? Como una receta, ¿no? Nadie más la sabe más que el que la tiene. Y que tú no quieres que nadie haga la Que verdad. nadie la haga igual, entonces la tengo No yo se divulga, pues. reservada. Que No, no la tengo se divulgue. reservada, la mantengo reservada hasta un cierto tiempo que quizás algún familiar o a alguien que yo deseo revelársela, se le entrega, ¿verdad? Esa receta para que siga haciendo, ¿verdad? Los ingredientes de la receta, así como va la receta, hermano. Igual no sé usted, hermano, algún otro ejemplo que tenga, hermano César. Bueno, hermano, pues yo podría dar un ejemplo de este país. Bueno, aquí en Estados Unidos, principalmente la Fuerza Armada, o con lo que tenga que ver con el Departamento de Defensa. Pues todo su sistema o estrategia, específicamente lo más tecnológico o actual, pues como se le dice por ahí, es top secret, es totalmente confidencial, precisamente para cuidarse del adversario y para proteger su país. Hay muchas restricciones y reglas en cuanto a la fabricación y divulgación, como son los diseños o la ingeniería, especialmente fuera del país, ¿verdad? Que no quieren que se haga fuera del país, como algún otro artículo, como ropa o cosas que se hacen mucho en otros países, pues esto no, esto es muy restringido, hermano. Entonces, hermano Jorge, Dios se reservó muchas cosas. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si Dios hubiera revelado el nombre de un enviado que se cumpliría en 1000 o 3000 años? Quizás hubiera empezado a salir, hermanos, muchos usurpadores, ¿no cree usted, hermano? Imagínense, hermanos. Dios ya hubiera dicho, ¿saben qué? De aquí a 3000 años va a aparecer a tal horas, en tal lugar, en tal momento, y se va a llamar tal fulano, su papá fulano y mangano. O sea, si diera especificaciones, hermano, no, hermano, hubiera usurpaciones hasta más no poder. Si así, si así, hermano, teniendo reservadas sus cosas, Dios, Exacto. cuando el Señor Jesucristo nació, imagínense en ese tiempo que nació el Señor Jesucristo, que ya estaba profetizado, pero no se sabía qué nombre era, ni cómo le iban a poner, ni cómo le iban a llamar, ni cómo iban a hacer, pero ya estaba profetizado. Si así había quienes usurpaban el puesto del Mesías, hermano,
Bueno, pues la historia del adversario de nuestras almas la conocemos muy bien y de cómo ha trabajado durante todos estos siglos tratando, hermano, de usurpar los lugares que les corresponde, ¿verdad, hermano? A los siervos de Dios o a los profetas en la antigüedad, hablando, ¿verdad? Y incluso, hermano, en el tiempo del Mesías, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y haciéndose pasar también en esta actualidad por la iglesia de Cristo, haciendo creer a las personas que están en el camino de la salvación, pero después de tanto, hermano, a lo mejor indagar o mirar algunas cosas, probablemente algunas personas se den cuenta de que no están, ¿verdad?, dentro de la verdad de Dios. Pero bueno, esto lo vamos a seguir platicando, ¿verdad? Lo vamos a seguir hablando, hermano, quizás después de darle ahí un pequeño corte, ¿verdad? Vamos a poner una alabanza, vamos a darle un espacio de alabanza, hermano, y después de que vengamos, vamos a seguir hablando sobre este tema, de que si la Biblia o solamente la Biblia es el único medio para salvación. Bueno, vamos a ir a la alabanza y volvemos. Ya regresamos. Así es. De poder se fortalece más.
cuando mis ojos contemplaron su rostro y mis labios tocaron sus bellas manos, mi corazón se llenó de un gozo que yo jamás había experimentado. Yo me voy llena de amor, llena de bendiciones, y me voy confiada de que Él es el apóstol de Dios y que su nombre vivirá en mi corazón y en el de mis hijos, y que gracias le doy a Dios por permitirme haber presenciado su hermosa presencia, y que mi corazón se llenará de un gozo infinito. Gracias a Dios. Hermoso testimonio, ¿no? Así es. ¿Qué tal, mi hermano? Pues volvemos de retomar el corte, hermano, nuestra pequeña alabanza y el testimonio también de nuestra hermana que creyó en el apóstol de Jesucristo, que es el que, ¿verdad?, pusimos como un pequeño corte nomás para seguir comenzando nuestro tema, nuestra plática, ¿verdad? Yo le preguntaba, o más bien dicho, usted me preguntaba a mi hermano antes del corte, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiese dicho el nombre, ¿verdad?, de un futuro enviado o de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos no se hubieran hecho pasar, hermano, por Él, ¿verdad? Como dice ahí en Hechos 5, 36 y 37, ¿verdad? Que habla ahí que muchos hicieron pasar por algunos que eran grandes. Grande, ¿no? Así es. Entonces dice, cabe recalar, hermano, que Dios nunca profetizó o dio nombres. Bueno, vamos a cambiar esa palabra de nunca profetizó, porque en realidad sí profetizó, pero nunca dio el nombre. O sea, Dios mandaba a profetizar, pero no daba el nombre, o de cómo se iba a llamar en un futuro, o en qué tiempo, en qué lugar, o en qué momento, ¿verdad? Llegaría algún enviado. Solamente hasta que se llegaba su tiempo en la tierra y fuese introducido aún hasta los mismos ángeles, hermano, según lo que nos dice Hebreos 1:6 y 1 de Pedro 1:12, para que nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por medio de este video, pues lean ahí los textos para que confirmen lo que estamos hablando. Dice, el nombre de Jesús se dio a conocer, hermano, cuando el ángel fue enviado de parte de Dios para que le pusieran Jesús, pero ya en el momento, ¿verdad, hermano? Ya cuando había nacido, ya cuando va y le dice, ¿verdad?, a María, mira, sobre ti va a posar el Espíritu de Dios y vas a tener un hijo y le vas a poner, pero ya cuando le manda, ¿verdad?, el ángel a esta mujer, ¿verdad?, para que sea utilizada, pues para que naciese por medio de ella el Mesías, ¿verdad? El nombre de Jesús se dio a conocer pues ya en ese momento, cuando el ángel fue enviado de parte de Dios a aquella mujer que iba a ser utilizado como ese vaso, ¿verdad?, útil para que el Señor Jesucristo pues naciese por medio de ella. Bueno, pues dice también sobre Juan el Bautista, hermano. Pensaron que Elías había vuelto porque se dijo que vendría como el espíritu y el poder de Elías, pero no se dijo que se llamaría Juan, ¿verdad? Nomás se mencionó que vendría uno como con ese poder, con esa autoridad como Elías, pero no que se iba a llamar Juan, ¿verdad? Solamente las cualidades, ¿verdad?, que había dicho el Señor. Es que Juan, hermano, pues son nombres muy comunes en la población de antes, hermano. Así es, nombres tan comunes como, bueno, en la comunidad de los judíos, Juan, ¿verdad? Pero pues nadie sabía, Dios ya lo tenía predestinado, hermano. Así es, mi hermano. Bueno, pues el que venía a abrir el camino, nuestro Señor Jesucristo, pues nos aclararía todas las cosas por medio de un libro que Él ni siquiera, hermano, escribió. La verdad, nuestro Señor Jesucristo no escribió la Biblia, ¿verdad? Sino que Él, hermano, solamente hablaba, solamente expresaba, y había quienes empezaron a escribir lo que pues Él hablaba, ¿verdad? Y pues entre ellos podemos decir que los apóstoles, porque ellos sí fueron los que dejaron algunas cosas por escrito, ¿verdad, hermano? Entonces sería como pregunta, ¿verdad? Entonces el que venía a abrir el camino, que es nuestro Señor Jesucristo, nos aclararía todas las cosas por medio de un libro que Él ni siquiera escribió.
Pues punto número 1. No vino Jesús a develar todas las cosas a todos, a la mano de todos, a escribir un libro para las generaciones venideras de una forma clara. Es más, ni escribió. Cuando esto de por qué el Señor no escribió se le pregunta a los religiosos, no saben responder. Algunos se van a la desinformación o hasta llegar a pensar diciendo que Jesús el Cristo no sabía escribir. Pero la Biblia nos dice que él crecía en sabiduría y en estatura. Lucas 2:40 y Lucas 1:80. Y también nos relata la historia que cuando llegaron delante de él para cuestionarle sobre la adúltera, dice que él se encontraba escribiendo en tierra. En San Juan 8:8 nos lo dice. Así es, hermano. Y el segundo punto, incluso los discípulos se acercaron a preguntarle en este asunto, ¿verdad? Y me gustaría leerlo porque aquí, hermano, se repite la historia. Según el que venía a aclarar todas las cosas, fíjate cómo viene él, hermanos, predicando, o a todos los oyentes. ¿Cómo venía él predicando? Si él venía a aclarar todas las cosas, o cuál era su misión, ¿verdad? Dice en Mateo, capítulo 13, versículo 1, dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces se acercaron los discípulos diciendo: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Verdad? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, el Señor no vino aquí a ser claro con todo el mundo, sino que dijo: no, porque a vosotros, o sea, a ellos, los apóstoles, dice, porque para vosotros son estos misterios. Así que, hermano, el punto número 1, si lo quiere leer, así es, hermano. La respuesta de nuestro Señor. Sí, imagínense, hermano, si cuando porque el mismo Señor, cuando usted lo dice, ¿verdad? Dice: a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, dice, no les es dado. Yo recuerdo, hermano, que se acercó uno de los apóstoles, le dijo al Señor Jesús, antes de que ascendiera a los cielos, le dice: Señor, ¿restaurarás el pueblo de Israel en estos tiempos? Y les dijo a ellos, incluso a ellos, hermano, a los que en ese momento se le habían revelado, hermano, las cosas para su tiempo de ellos, incluso a ellos les dijo: no, es que a ustedes no les toca, a ustedes no les toca, ni el tiempo, ni el sazón, o sea, esto no es para ustedes es lo que se les está revelando en estos momentos, como diciéndole así, ¿verdad? Decía, hermano, en 1 Corintios 2:7, hablando, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así es lo que menciona el apóstol Pablo, ¿verdad? Primera de Pedro dice en el capítulo 1, 10 al 12, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada para aquel tiempo, hermano, o para nosotros, dice que en aquel tiempo inquirieron, o sea, estuvieron buscando, estuvieron viendo la forma, diligentemente indagaban para
hermano, saber acerca de esto, o sea, acerca de esta salvación que hoy usted y yo conocemos. Incluso ellos querían saber en qué persona iba a recaer, ¿verdad? Se podría decir que ese trabajo, ese labor de la salvación. Pero, man, sin en cambio, no fue para ellos, ni siquiera ellos pudieron alcanzar a saber o en qué momento, en qué año, ¿verdad? A pesar de que escudriñaban, buscaban, indagaban, no era para ellos. Ni en qué persona, ni el tiempo indicado, ¿verdad? Nada de eso era para ellos. El cual, pues se anunciaba de antemano, hablando del Señor Jesucristo, también los sufrimientos del Señor Jesucristo, las glorias que vendrían detrás de ellos también. A esto se les reveló que para ellos no era, sino para nosotros en este tiempo, fíjese, hermano. O sea, a ellos no, sino para nosotros, dice en este tiempo, que administraban las cosas que ahora, pues se nos son anunciadas. Me hace acordar de la historia de José, ¿no? Que no era para ellos saberlo, más para José, era para él anunciar estas cosas. Por eso dice la escritura que cuando el Señor se les aparece a los apóstoles, les abrió el entendimiento y comprendieron en un instante todas las escrituras. Y por eso ellos salieron al pueblo de Israel a predicar que aquel Jesús a que ellos habían crucificado era el Cristo. Ellos habían comprendido de una forma total, porque Dios les abrió el entendimiento y les dio todos estos misterios que estaban cegados para las personas. Fíjese, hermano, los fariseos. Si no hubiese, ¿verdad, hermano? En aquel tiempo, hablando desde la antigüedad hasta hoy, si no hubiese personas que se dedicaron a escribir, hermano, los hechos de aquellas personas, de aquellos profetas en la antigüedad, porque los profetas no actuaban por su cuenta. Ellos hablaban solamente cuando el Espíritu de Dios dice que descendía sobre ellos, les decía lo que tenían que ir a decir, y iban y lo hablaban, hermano. Ni siquiera se le daban el tiempo de agarrar y decir, Dios, espérame, voy a escribirlo porque lo quiero dejar plasmado en una hoja o en un papiro, no sé qué en aquel tiempo que se utilizara, ¿verdad? O los pergaminos. No, al contrario, ¿verdad? Les decía, vaya, ve y dilo. Lo que ellos hacían es ir y decirlo. Ya si entre el anuncio, entre la profecía, habría quien por ahí le tomaba atención y decía, voy a escribir esto porque es importante que se quede plasmado, ¿verdad? Para que otros conozcan de lo que este profeta habló. Pero, hermano, todo eso, hermano, todo Dios lo tiene reservado en su secreto. Es solamente en sus tiempos, en su palabra viva de Dios, o no, que nos haga volver en comunión con Dios, hermano. ¿Será la escritura? ¿Será el papel, hermano? No, de ninguna manera, hermano. Ya estamos comprobando que no es la escritura, más es la revelación y la interpretación la que viene a dar la vida, y eso solamente por medio de un enviado de Dios, un apóstol. Vemos en el caso de Felipe y el etíope, capítulo 8, versículo 26 de Hechos, dice así, rápidamente lo voy a leer, dice 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo el eunuco, ¿verdad? Dice, él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquila.
En el versículo 34 respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Aunque tenía la escritura y la leía la profecía, no entendía de qué se trataba. Si se trataba del mismo Isaías o de algún otro profeta que iba a venir. Y estamos hablando que el eunuco, hermano, no era un eunuco ignorante, no era un eunuco que no supiera leer, al contrario, dice que va leyendo y que estaba sobre los tesoros de aquel reinado, de la reina de donde venía. Gracias. Así es, y estaba sobre sus tesoros, o sea que el eunuco no era una persona ignorante, al contrario, ¿verdad, hermano? Solamente que no comprendía lo que estaba leyendo, y para eso pues tuvo que ser enviado Felipe, y no fue enviado Felipe así porque diga, hay una carroza y va leyendo, no, dice que el Espíritu de Dios les dijo, ve y acércate, o sea, lo mandó todavía el Espíritu de Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta, hermano, que en realidad la Escritura, por muy sabios que sean, o muy entendidos, o muy profesionistas que sean, hermano, nos damos cuenta que si no hay entendimiento hablando espiritualmente, hablando de Dios, aunque lean, no entienden. Así es. Leyendo Isaías 53:7 es lo que iba leyendo al 8. Y surge la pregunta difícil de contestar, que estuvo sellada aún para los profetas. Respondiendo el eunuco, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? La pregunta es, ¿sabía Felipe? Sí, ¿De quién claro hablaba? que sí. ¿Sí? Sí, Pero sí. no lo decían las escrituras existentes. Así es. Así que la revelación vino por medio de Jesucristo, sus apóstoles, y pues ya estaba Felipe predicando porque él ya tenía un conocimiento de estas cosas. Así es. Porque dice, vendrá ya no como las cosas terrenales, ni con cosas terrenales como lo son tinta y papel, sino algo espiritual, por medio de su espíritu, que llega al corazón, llega al alma, ¿verdad? Como veíamos en el corte. Así es. Hay dos textos muy interesantes, ¿verdad? Que nos viene a decir que a unos apóstoles, tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles, pues ellos también eran inspirados por Dios, tanto para predicar el evangelio, tanto para escribir sus cartas, como también para no escribir ciertas cosas. Así es. Le voy a dar lecturita, hermano. Sí, Segunda de Corintios, ¿verdad? Segunda de Corintios, en el capítulo 3, versículo 3, si no me equivoco, porque creo que sí va a ser ese. Dice así, palabra de nuestro Dios, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y dice el 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así nos dice. Y el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así nos dice aquí en 2 Corintios, capítulo 3, del versículo 3 al 6. Da referencia a ya no con cartas o con tinta y papel, como se hizo con el antiguo, que estaba escrita la ley de Moisés, y de ahí, pero en este caso ya es diferente. Así es. Que ya sus cartas ya no iban a ser más que la iglesia, ¿verdad? Expedidas por Cristo, escritas por el apóstol de Dios. Sí, viene a mi mente otro texto, hermano, que es en Hebreos, en el capítulo 8, del versículo 9 al 12, sí, le vamos a dar lectura también, dice así, ¿verdad? Amén. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto,
y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así nos habla este texto, hermanos. Entonces nos viene a dar a entender, hermanos, que hay cierto grupo, ciertas personas que están predestinadas para esta bendición. Y cuando se llega el tiempo, pues Dios se lo manifiesta en los corazones. Y de esta manera es como los creyentes, ¿verdad?, llegan a la iglesia. Algo muy importante que quería, hermanos, hablar o decir, es lo que dice en... se me fue el texto, pero dice que el Señor hablaba por parábolas. Y sin parábolas, no hablaba. O sea, todo el tiempo que el Señor iba y predicaba, Él no hablaba de una forma clara. Dice que Él hablaba por parábolas. Si no me recuerdo, es Mateo vamos a 13. poner en el screen. Sí, Mateo Ajá. 13, versículo 10, si no mal recuerdo. Dice, entonces, acercándose los discípulos, dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, que el Señor les hablaba por parábolas a aquellas personas, ¿verdad? Y Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13, 10 al 11. Hay otro texto, lo vamos a poner en el screen para Claro. que todos lo lean. Y dice que el Señor hablaba, pero era solamente por parábolas. No hablaba de una forma clara. Y sin parábolas no hablaba. Ya la interpretación, el significado, ya con sus apóstoles aparte, iba y se los explicaba. Así es. Pero no, dice, porque este misterio es dado a vosotros, mas no es dado a ellos, como decir, a todo el mundo, a todas las personas. No, esto está reservado, es confidencial, es lo que dice el capítulo, ¿verdad? Sí, Pero pues, seguimos adelante. prácticamente, hermano, dice que, o sea, hablando así, literalmente, Jesús no vino a hablar de todas las personas de una forma clara, porque el mismo Señor lo dice, a ustedes es conocido esto, pero para ellos no. Dice, porque así ya está, pues prácticamente se puede decir que escrito para que se cumpla lo que Dios quiere. Entonces, sino que el Señor Jesús les hablaba por bosquejos, por parábolas, no que el significado, sino con simbolismos, para que las personas que lo oían no la pudieran entender, ni a qué se refería, pues pudieran decir, se refiere a esto, se refiere a lo otro. No, esto como que nos da a entender que el Señor también preservó estas cosas solamente para sus apóstoles. No se le dio a todo el mundo abiertamente, aunque dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero en su anticipado conocimiento Dios ya conocía, hermano, a los que creían en Él y viceversa. Conocerían la voz del Señor como las ovejas reconocen la voz, dice, de su pastor, hermano. Así es. Entonces, como una conclusión, primero, no escribió, aunque sabía. Así es. Segundo, no fue claro, ni vino a develar, o abrir, o aclarar, o descubrir todas las cosas en su tiempo, sino lo contrario, vemos que lo sigue él practicando, manteniendo estas cosas confidenciales, no exponiéndolas a todo el mundo, así como su oración tampoco fue por todo el mundo, sino por los que habían de creer en él, por la palabra de sus apóstoles, de sus enviados, en tiempos venideros, para seguir desempeñando el trabajo que desempeñó tal como a los primitivos hermanos. Y tercero, hablan sabiduría de Dios en misterio.
todos los apóstoles, hermanos, que son administradores de los misterios de Dios, también dice que hablan sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, pero no de una forma clara, sino en misterio. O sea que aún los apóstoles hablaban en misterio. Entonces, como podemos ver que el Nuevo Testamento no devela o cambia la forma, como por ejemplo lo que hizo con los discípulos, les declaraba todas las cosas claras, dándoles la interpretación solo a ellos. ¿Por qué no hizo lo mismo, hermano Jorge, nuestro Señor Jesucristo, en la Escritura? ¿Por qué no escribió él y hizo esto en la Escritura, hermano? Al contrario, el apóstol Pablo nos hablaba en 1 Corintios 2:7, más hablamos, hablando de los apóstoles, sabiduría de Dios en misterio. Así es. Entonces, hermano, la pregunta es, no a todos, sino a los predestinados, y no por escritura, sino por revelación de Dios. Por eso adelante. Sí, por eso dice, hermano, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. O sea, a muchos el Señor los va a llamar, pero pocos van a ser los escogidos porque pocos van a reconocer esa voz, pocos van a reconocer, ¿verdad? O a aceptar, ¿verdad? Que quién les está hablando, ¿verdad? Es que no es del que quiere, hermano, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia y predestina esta bendición a un remanente que Dios ya tiene predestinado desde antes de la fundación del mundo, como nos lo dice en Hebreos 13:48, hermano. Los gentiles, Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, hermano. O sea, los que estaban ordenados, o sea, no todos los que estuvieron en ese momento escucharon, no, nomás los ordenados para vida eterna. También nos habla en Tito 1:1, ¿verdad? Cuando le habla al apóstol Pablo, el siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, dice, de los escogidos de Dios y el conocimiento o sea, lo voy a leer otra vez, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento. O sea, dándonos testimonio Dios de que Dios, de entre varias mujeres que se encontraban en ese momento, Dios abrió el corazón de Lidia, ¿verdad? Estamos hablando de Hechos 16:14. Y el Señor lo recuerda. Esta es la obra de Dios, que creamos en el que Dios ha enviado. Y eso lo podemos ver ahí en San Juan, en el capítulo 6, versículo 29, porque los fariseos de aquel tiempo, los que ya estaban ahí con el Señor Jesús, ya habían escuchado, ¿no? Y habían dicho, dice, ¿qué obra haces tú? Le dicen al Señor Jesús, ¿qué obra haces tú para que te creamos? ¿O cuáles son las obras de Dios para que te creamos? Pero el Señor Jesús... ¿Qué debemos de hacer, no? ¿Qué obras debemos de hacer? Sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuántas cosas tenemos que hacer para poder creerte? Dice, no, dice, esta es la única obra. Recibir al que les iba a decir lo que tenían que hacer. Así es, recibir solamente al que Él ha enviado. Por eso el Señor Jesucristo a sus apóstoles, cuando está en la transfiguración, desde el cielo se oye la voz y le dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Así es. O sea, no dijo, mira, aquí está mi hijo, pero agarren los papiros de Moisés y pónganse a leer. No, dijo, a Él oíd, o sea, a Él escuchar. Todo lo que hablaba el Señor Jesucristo era ya para la salvación de aquellos que escucharan, ¿verdad? Que entendieran todo lo que el Señor Jesucristo había hablado. Cuando los hombres de Dios escribían, hermano, iban siendo inspirados por el Espíritu de Dios, lo que debían de escribir, que no debían de escribir también, pero que también le pusiesen como un candado, hermano, a lo que escribían. Así incluso cuando el apóstol Pedro dice, de hecho hay cartas del apóstol Pablo que son difíciles en veces de entender, decía. O sea, no que no se entendieran, sino que eran difíciles, era como un candado para que no cualquiera las pudiera entender, ¿verdad? Así es, hermano, como usted dice, cuando los hombres de Dios escribían, iban siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué debían de escribir? Pero algo muy importante, ¿y qué no debían de escribir? ¿Verdad? La conclusión es, la inspiración de Dios también incluía
para sellar, preservar y dedicar, hermano. Así es. ¿Sí? Así Segunda de es. Pedro 1:21. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Un libro sellado, Apocalipsis 5:1. Un libro que Dios tenía bien sellado. ¿Por qué? No con un candado material, sino metafórico, con parábolas, Comparado. o comparaciones, simbolismos, representaciones, con una escondida interpretación, así como la historia de José, hermano, exactamente igual. Igual. Habla, y también se habla de muchas formas la Biblia, con parábolas, comparaciones, simbolismo, representaciones, habla de proféticamente, no sabiendo qué tiempo. También habla la Biblia espiritualmente, habla material, habla literal. Y que Cristo vino a abrir ese libro que es el Evangelio, ya hablando de una forma espiritual, depositando este Evangelio de salvación en sus apóstoles, revistiéndolos con el ministerio de la reconciliación, haciéndolos hermanos sus compañeros de labor, ¿no? Así es. Así es, pues es dando así como una aclaración. Dice la Escritura que todo esto fue escrito no para salvación, sino para que creyesen o que creyeran en Cristo. O sea, es lógico que Cristo tendría a sus colaboradores en todos los tiempos para su representación, hermano. O sea, que todo lo que está escrito, hermanos, es, como dice, es para testimonio. Todo lo escrito es para testimonio de lo que se hizo, de lo que los profetas hablaron, de lo que hizo el Señor Jesús, de lo que también dejaron manifestado los apóstoles de aquellos tiempos, porque estamos hablando en un tiempo diferente. Hoy es un tiempo diferente, estamos en pleno siglo XXI prácticamente, hermano, en el año 2020, o sea, es una distancia ya enorme, más de 2000 años desde que vino el Señor Jesucristo. Entonces es algo, hermano, así nomás en aclaración, pues la Escritura, hermano, que todo esto que estamos leyendo en la Biblia no es para salvación, es para testimonio, para que podamos entender lo que sucedió anteriormente y lo que va a pasar en un futuro. Así es. Incluso tenemos algunos textos, hermanos, que nos podría, como ejemplos, ¿verdad?, de cómo nos describe el Espíritu de Dios que inspiraba a los hombres de Dios también a no escribir ciertas cosas, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 10:4. Aquí nos habla unas revelaciones que tuvo el apóstol Juan en el Apocalipsis, proféticas y simbólicas, muy profundas, o sea, selladas. Surge la pregunta a los religiosos, ¿por qué tan profundos? ¿No? Porque si ellos dicen que la salvación está en la Biblia, ¿por qué tan profundos esto? Es una pregunta para ellos, ¿verdad? Difíciles de entender y que requieren una interpretación, que llevan un misterio escondido, una declaración encubierta. Dice que cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, decía el apóstol Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así es. El apóstol Juan había recibido una revelación de Dios por medio de esos 7 truenos que habían emitido sus voces y le llamó tanto la atención que inmediatamente quiso escribir. ¿Qué sería, hermanos? No lo sabemos, pero quedó sellado y no se divulgó lo que el apóstol Juan escuchó, hermano. Ahí nomás, adelante, hermano. Ahí nomás es un claro ejemplo, hermano, de que no todo es revelado. Esos truenos, o esos 7 truenos, o eso que escuchó el apóstol Juan, por medio de esos truenos, y que él lo iba a escribir, claramente le dijo, no lo escribas, eso no. O sea, eso no. No, para nada, eso está reservado. Exacto. Eso todavía no. No. Tú solamente escribe aquello, lo que se te está dando a ver, ¿no? Así que así también nos habla en Hebreos 9, en el capítulo 4, del versículo 5, y sobre ella, o sea, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle,
no de una forma clara como para yo leer y enseñarlo, ¿verdad? Claramente. Exactamente. Aún los apóstoles que escribieron, lo quiso Dios reservar para la gloria que le correspondía a cada quien. Lo reservó para que fuese manifestado en su propio tiempo. Y el ejemplo claro ahí está con el apóstol Juan y los 7 truenos que se emitieron y que le dijo, no, eso no lo escribas. Así es, hermano. Igualmente como lo pasó con el Señor Jesucristo, ¿verdad? No podían ellos adquirir con detalle las cosas y se les reveló que no era para ellos, sino dice que fue manifestado en su tiempo, ¿no? Predestinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Hay 2 textos también que nos hablan, hermanos, segunda de Juan, capítulo 12, que le decía el apóstol Juan a la iglesia, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de tinta y papel, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Tercera de Juan 1:3. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Un razonamiento, hermano. Primero, está enfatizando por segunda ocasión de que no iba a escribirlo por tinta y papel, no quería escribirlo. No. Ya, y no es la misma carta, hermano. Y es otra carta completamente diferente, Así que posteriormente le envió y que se quiso reservar muchas cosas, quizás por inspiración de Dios o porque iba a decírselos cara a cara, pero enfatizó, ya son 2 veces por segunda ocasión. En orden de completar un gozo, no lo haría por medio de tinta y papel, enfatizando el texto donde dice, este pacto sería puesto en los corazones, no con tinta y papel, sino por medio del oír la palabra de Dios, sembrando en los corazones. Y ve que es algo confidencial y que de seguro alegraría mucho a los creyentes y lo prefería hacerlo personalmente, cosa que se perdieron los lectores y que siguen privados hasta que crean en un hombre de Dios y se cumpla también su gozo y puedan vivir los que los primitivos hermanos vivieron y que también tuvo la inspiración de Dios de decírselos personalmente y no en cartas que posteriormente, hermano, pues serían hurtadas, ¿no? Iban a caer en manos de el usurpador, ¿no? Sí, claro que sí, hermano. Pues ya ve que también el Señor Jesucristo, a pesar de ser el Hijo de Dios, cuando le preguntaron, oye, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo va a venir el fin? ¿Cuándo va a terminar? Dice el Señor Jesucristo, es que ni yo lo sé, ¿verdad? Ni yo lo sé. O sea, solamente mi Padre en su propia potestad. Él es el único que sabe en qué momento, cuándo va a ser ese día. Así es. Porque Entonces, no puede ser la Biblia un medio que nos llegue a Dios o que nos dé la comunión con Dios. ¿Qué es lo que nos dio la comunión con Dios en estos días, hermano? Fue la fue Santa un pan Cena. No. espiritual. Así es. No fue un pan material ni un vino material. De hecho, fue, más bien dicho, una autoridad de parte de Dios en un apóstol de Jesucristo. Eso fue lo que nos dio comunión para con Dios, hermano. Porque incluso el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo dice, hermano, dice, a ustedes o vosotros les parece que en las Escrituras está la vida eterna, pero no está ahí, dice, sino que yo soy el que da la vida eterna y no quieren venir a mí, les decía el Señor Jesucristo. O sea, yo soy el pan de vida, yo soy ese camino, yo soy esa salvación, prácticamente lo que decía el Señor Jesucristo. Dice, pero a ustedes les parece que las Escrituras... Él les decía que la Escritura hablaba de él, pero sí. ¿Usted cree que los fariseos iban a saber que la Escritura hablaba de él? De ninguna manera, porque ellos no era para ellos estos secretos, estos misterios. Ellos no sabían, ni a veces cuando el Señor, oían al Señor, pues este está hablando de agricultura o cuando hablaba de las parábolas. Pues imagínense,
Imagínense, hermano, decía, no, este Jesús nosotros lo conocemos, ¿qué acaso sus hermanas no están entre nosotros? ¿Qué acaso no es fulano de tal su padre y fulano de tal su madre? O sea, ¿qué acaso no es este el hijo del carpintero? O sea, no es que no era para ellos, hermano. No, pues no. No era para ellos. Entonces ahora en este tiempo, imagínense, hermano, en este tiempo, ahorita, pleno siglo 2020, en este año 2020, tantas religiones que hay, hermano. Y todos tienen la Biblia, todos tienen esto, la Santa Biblia. Todos la tienen. Y todos piensan, así es, todos piensan que con esto, hermano, que solamente leyendo esto, la Santa Biblia, ya se van a salvar. O sea, ya leyendo... O ya saben todo. Ajá. O ya tienen toda la palabra, seguro ellos. Dice, no, pues ya tenemos la Biblia, no necesitamos de nada, pero la misma Biblia dice, San Juan 17, del 19 en adelante, no nomás te pido por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra. O sea, no porque se pongan a leer la Biblia, por la palabra, dice, de ellos. ¿Y quiénes son ellos, hermano? Sus apóstoles. ¿Cómo viene la fe, hermanos, al corazón? Dice que viene por el oír. No por el leer. No, viene por el oír, hermano. Por el oír la palabra viva de un enviado de Dios. Y de un enviado de Dios. Entra la fe al corazón. Pues ya ve que dice el mismo, el apóstol Pablo también lo dice, el Señor Jesucristo también lo dijo. Dice la letra mata. Así es. Pero el espíritu vivifica, ¿verdad? El espíritu, la letra mata, el espíritu vivifica. Y de hecho hasta el apóstol Pablo mismo lo dice porque a nosotros se nos ha dado a dar a conocer los misterios. O sea que no fue que dijera, nosotros se nos dio que escribiéramos, no, dijo, se nos fue dado que diéramos a conocer, o sea, hablarlos, decirlos, expresarlos, no escribirlos, sino expresarlos, para aquellos que escuchen, o para aquellas personas, o aquellas almas que escuchen, reconozcan esa voz, o sea, reconozcan, ¿verdad? ¿Quién les está llamando? Así es, hermano. Entonces me sorprende mucho, hermano, que hoy en estos días pues haya tantas religiones y que digan, no, es que tú no ocupas de un hombre, porque así nos lo dicen, ¿no, hermano César? Sí, no, hermanos, lo miran innecesario, tal y como miraban al Señor Jesucristo, porque pensaban que en las Escrituras tenían la salvación. Y se repite la historia, hermano. Así es. Así que, pues agradecemos a todos nuestros escuchas, nuestros oyentes por tomarse el tiempo de escucharnos, y pues Dios les pague por haber pues escuchado este programa, ¿verdad? Que compartan el video, que le den like, pues adelante mi hermano Jorge, ¿verdad? Pues hermano, pues ya concluimos, hubiéramos hecho una buena más plática, pero pues el tiempo apremia, hermano. Pues ya se llegó el momento pues para despedirnos. De igual manera, hermanos, seguimos en contacto para que todos nuestros amigos y hermanos en Cristo, pues los que nos están siguiendo en este programa, en este canal de YouTube que es Tiempos de Luz y Verdad Radio, pues nos sigan, ¿verdad? Se sigan suscribiendo, más bien dicho, que compartan y se suscriban al canal para que sigan viendo, ¿verdad?, los videos que subimos cada sábado de temas diferentes, de debate, de historia, doctrinales. O sea, tenemos de todo tipo de tema, no nada más con nuestro hermano César Nanclares, también con muchos otros, o con otros hermanos más que también participan en este canal de radio de Tiempos de Luz y Verdad Radio. Hermano, me gustaría que pues a la audiencia los invitara, si tiene usted un canal, hermano. Sí, tengo un canal con mi segundo nombre, es Ayeser, es AHIEZER, y pues ahí está mi canal, hermanos, y los invitamos a que se suscriban. También a este canal, suscríbanse, de esa forma nos van a apoyar mucho, ¿verdad? Y nos van a motivar más todavía para que podamos seguir haciendo estos videos. Denle like, compartan y pues, ¿qué les diré? Que el Señor les bendiga y nos seguiremos viendo con más programas, ¿verdad? Así es, bueno, pues nos despedimos, hermanos y amigos. Me despido yo también, su amigo y hermano Jorge Alberto Fernández Vilchis de Tijuana, Baja California, y este es su canal y su programa, Tiempos de Luz y Verdad Radio, y pues nos vemos para el próximo video. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga, hermano César. Dios guarde. Amén.
Bienvenidos a Tiempos de Luz y Verdad Radio. Les agradecemos la sintonía de este su canal, donde expondremos y daremos a conocer que este tiempo es un tiempo de aceptación y de verdad y de luz para que toda la humanidad conozca que hay salvación en la tierra, donde también tendremos análisis lógico y objetivo de debate en información general y análisis doctrinales. Los comentarios emitidos en este canal son responsabilidad de los anfitriones e invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo. Comenzamos.